La FIFA es actualmente una de las organizaciones más corruptas del mundo, y casos como el FIFAgate o las concesiones de mundiales a países como Qatar, Rusia o Arabia Saudí demuestra el nivel de podredumbre que tiene esta institución. Y el artífice de esta podredumbre económica y moral de la FIFA no es ni Infantino ni Blatter, sino este hombre que ven en pantalla, Joao Havelange, quien fue presidente de la FIFA durante casi un cuarto de siglo y que consiguió que conozcamos el fútbol como lo conocemos hoy. Por lo menos el fútbol de selecciones, mientras corrompía a la FIFA, llevándola a una deriva en un mar de lujos, degeneración y blanqueo de regímenes terribles, de la que la FIFA todavía no ha salido. El 8 de mayo de 1916 nace en Río de Janeiro el hijo de Faustin Havelange, un inmigrante belga cuya profesión era la muy respetable actividad económica del tráfico de armas, llamado Joao. De joven, Joao empezó a interesarse por los deportes en general y más por los acuáticos, especialmente el waterpolo y la natación, llegando a competir en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y de Londres 12 años más tarde, en 1948, y siendo uno de los pocos deportistas que ha competido en Juegos Olímpicos antes y después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, Havelange se dedicaba a comerciar con armamento, aunque lo dejó más tarde por motivos éticos, además de ser ojeador y deportista de las categorías inferiores del Fluminense y licenciándose en Derecho en la Universidad Federal Fluminense. En 1952, después de competir en Helsinki, Havelange asume la presidencia de la Federación Metropolitana de Natación y la vicepresidencia de la Confederación Brasileña de Deportes, mientras era director ejecutivo de Viasao Cometa, empresa dedicada al transporte de viajeros. En 1956 comandó la delegación brasileña en los Juegos Olímpicos de Melbourne. 2 años después, a Havelange le viene la oportunidad de oro al presidir la Confederación Brasileña de Deportes. Como presidente de la Federación Brasileña de Deportes, comienza metiendo al paulista Paulo Machado como jefe de la delegación en los mundiales de 1958 y 1962, principalmente para evitar polémicas a la hora de favorecer a Río sobre Sao Paulo, pues existe en Brasil cierta rivalidad entre ambas ciudades y Havelange era de Río y Machado de Sao Paulo. Durante su presidencia en la CDB, Brasil empieza a tener la hegemonía futbolística, obteniendo sus 10 primeros mundiales de fútbol. Todo esto hace que Havelange empezara a interesarse por escalar a un puesto de mayor rango, concretamente la presidencia de la FIFA. En 1968 organiza un partido amistoso entre el Atlético Mineiro y la selección yugoslava, con el fin de que la selección yugoslava jugara un partido para que Yugoslavia pudiera jugar los partidos clasificatorios del Mundial de 1970 con todos los futbolistas disponibles, pues Yugoslavia contaba en su plantilla con futbolistas que tenían tarjetas rojas y disputar un amistoso haría que estos futbolistas limpiaran su historia de tarjetas, siendo este un gesto de Havelange sobre la Federación Yugoslava de Fútbol para que Yugoslavia, en un hipotético futuro, votara a Havelange para presidente de la FIFA. En 1970 Havelange se enfrenta a una de sus situaciones más tensas durante su presidencia en la CDB. João Saldanha, el entonces seleccionador de fútbol brasileño y amigo íntimo de Havelange, se presentó al campo de entrenamiento del Flamengo con un arma para disparar contra el ex entrenador brasileño Justrich, aunque finalmente no le disparó. Esto hizo que Havelange decidiera disolver el comité técnico, acabando siendo elegido el que fuera campeón del mundial de 1958 y 1962, Mario Zagallo, después de que otro amigo suyo, Dino, se negara a dirigir la Canariña. Sin embargo, Saldanha acusó y promocionó que su motivo de despido era que la junta militar que gobernaba en Brasil por esos tiempos había pedido la convocatoria del delantero Dario, algo que Saldanha se negaba a convocarlo. Mientras tanto, Havelange poco a poco empieza a mostrar sus intenciones para ser presidente de la FIFA, organizando torneos internacionales como la Minicopa del año 72 o llevando a jugar amistosos a la selección brasileña a países como Túnez, bajando además el precio a pagar para que Brasil jugara partidos amistosos en territorio internacional. Tal fue la campaña de Havelange para presidente de la FIFA que Stanley Rous, presidente en esos momentos de la FIFA, llegó a decir que Havelange parecía que estaba llevando a cabo una campaña política como si se postulara para ser el presidente de los Estados Unidos. En las elecciones a presidente de la FIFA, Havelange gana en segunda vuelta con 68 votos de 120 disponibles, convirtiéndose en el séptimo presidente de la historia de la FIFA y en el primero no europeo, pues los anteriores presidentes fueron británicos, franceses y belgas en acceder a este puesto. Havelange llega a la FIFA en 1974, cuando entonces la sede de la FIFA era un pequeño despacho en Zúrich y el fútbol todavía no era un negocio. Muestra de ello es la escasa publicidad en los estadios o que las selecciones y clubes correspondientes no es que tuvieran patrocinadores en las camisetas, es que no les vestía ninguna marca en muchas ocasiones. De hecho, el merchandising era casi inexistente. También el fútbol solo tenía interés en Europa y América Latina y algo en África, siendo el continente más poblado del mundo, el asiático, donde el fútbol
fútbol apenas contaba con interés, o países como Estados Unidos, Australia, Canadá o Nueva Zelanda, sin ligas organizadas, ya no digo profesionales sino organizadas de fútbol. De hecho, el cupo para selecciones no europeas sudamericanas era de una única plaza entre el resto de los continentes. Avalanche, cuando llega a la FIFA, cambia completamente la mentalidad de la organización, comenzando por el cambio de sede, haciendo que la FIFA tenga un edificio entero como sede. En cuanto al tema comercial, Avalanche realizó un triunvirato con el alemán dueño de Adidas en esos momentos, Horst Dassler, y el empresario Patrick Nolly para comenzar a montar un mega negocio consistente en el patrocinio de eventos de la FIFA, consiguiendo que multinacionales como Coca-Cola, Fujilim, Kodak, Gillette o Visa fueran patrocinadores de mundiales a cambio de un virtual monopolio publicitario. Dassler también aprovechó para que, además de que Adidas entrara como patrocinador de la FIFA, suministrara equipamiento deportivo a casi todas las selecciones del fútbol del mundo. Avalanche también cambió el modo de ver los derechos de transmisión, pues los mundiales transmitidos antes de Avalanche, 1966, 1970 y 1974, solo eran televisados por una televisión local. Con la llegada de Avalanche al poder se aumentó el número de televisiones que accedieron a adquirir los derechos de televisión, siendo la mexicana Televisa la televisión más beneficiada en adquirir derechos de emisión. De hecho, se dice que Avalanche estuvo muy ligado con Televisa, consiguiendo que la Copa Mundial se transmitiera por todo el mundo. Esto hizo que los ingresos de la FIFA cambiaran de obtenerse del modo tradicional, a través de los ingresos obtenidos por las entradas en los partidos de competiciones FIFA, a uno más moderno basado en los importes recibidos a cambio de derechos exclusivos de transmisiones por televisión y por la publicidad, haciendo que los ingresos de la FIFA se dispararan. Avalanche, en el plano deportivo, para obtener más ingresos, cambió los sistemas de clasificación para la Copa Mundial y aumentó el cupo para selecciones africanas y asiáticas, dándole además cupos directos al Mundial, y creó otras competiciones tales como en 1977 el Mundial Sub-20, en 1985 el Mundial Sub-17, la Copa Artemio Franchi en 1987, que era una competición a único partido donde competían los campeones de Eurocopa, y Copa Asiática, el Mundial Femenino en 1991, o 2 años más tarde, en 1993, la evolución de la Copa Artemio Franchi, la Copa Confederaciones, copa que se solía celebrar primero en Arabia Saudí y luego en el país que al año siguiente organizaría el Mundial, y los disputaban el país anfitrión, el vigente campeón mundial y los campeones continentales vigentes. En 1986, Avalanche corta amistad con el que era su amigo y apoyo primordial para que éste llegara a la presidencia de la FIFA, Teófilo Salinas, tras negarle su apoyo en la presidencia de la Conmebol, nominando a Nicolás Leoz para asumir la presidencia de la Conmebol, del que hablaremos más tarde. Avalanche también intenta llevar el fútbol a países o de alto poder adquisitivo, pero no les interesaba el fútbol, como podía ser el caso de Estados Unidos, Australia, Japón o Corea del Sur, o de gran población pero de bajo poder adquisitivo, que podía ser China, India o Indonesia. Tal fue el hecho de que Avalanche retiró sanciones de la FIFA a China para que ésta pudiera competir en competiciones FIFA después de 25 años por motivos políticos, y sobre todo conseguir que los Estados Unidos pudiera organizar el Mundial de 1994, además de conseguir el patrocinio de la marca de comida rápida McDonald's y de la cervecería Budweiser, y que Corea y Japón realizaran conjuntamente el Mundial del 2002. Avalanche además visita durante su mandato más de 186 países. Finalmente, Avalanche no se postula para la presidencia de la FIFA en 1998 y deja el cargo al suizo Joseph Blatter, convirtiéndose en el presidente honorario de la FIFA. Avalanche consigue durante su mandato que se pasara de 146 federaciones de fútbol afiliadas a la FIFA a que se llegara a 196 federaciones de fútbol. De hecho, Avalanche llegó a decir su frase más famosa acerca de este tema: la FIFA es una organización con más afiliados de la ONU, cosa que sí es cierta. Creo que nadie va a criticar la gestión económica de la FIFA de Avalanche, pues su gestión económica fue de admiración. La FIFA multiplicó sus ingresos, las federaciones multiplicaron sus ingresos, y además muchas pudieron debutar en mundiales gracias a las ampliaciones de participantes que hizo Avalanche en copas mundiales, y las marcas comerciales se forraron aumentando su cuota de mercado, o lo que viene siendo lo mismo, que todo el mundo ganaba, en especial Avalanche y su círculo cercano, quienes se forraron de un modo muy ilícito, pues para recuperar las inversiones que estos tuvieron que hacer a la hora de pagar sobornos para conseguir la presidencia de la FIFA, os preguntaréis, ¿cómo Avalanche consiguió rentabilizar su inversión? Cobrando ellos mismos sobornos. En 2012 estalló el caso ISL, corruptera, que consistía en que la empresa desaparecida International Sport and Leisure, ISL, había obtenido los derechos para varios mundiales de fútbol hasta 2001,
año de su desaparición, pagando sobornos de varios millones de dólares a altos dirigentes de la FIFA y de confederaciones continentales para que esta empresa se encargara de administrar los asuntos de publicidad y mercadeo de la Copa Mundial, estando Avalanche y Leoz y Dassler metidos en el escándalo y llevarse a Avalanche unos 1,2 millones de libras del momento. También cobró sobornos por los derechos de transmisión. Pero a Avalanche no solo le acusaron de cobrar sobornos, sino también que le han llegado a acusar de traficar con armas y drogas, siendo acusado por la exsecretaria del exentrenador Wanderlei Luxemburgo de que Avalanche llevaba a las Islas Caimán maletas repletas de dólares al estilo de 007 a una cuenta secreta, llegando a ser interrogado por el Congreso brasileño sobre denuncias por enriquecimiento ilícito, tráfico de armas y soborno, a lo que él se defendió diciendo que esto era una canallada de los medios. Eso sí, jamás fue llevado a juicio pese a que su nombre fue asociado al escándalo. Avalanche también, aprovechando los puestos de responsabilidad que tuvo, realizó varias cacicadas, tales como antes de ir a la FIFA, estando en la CDB, arruinarla para postularse a la presidencia de la FIFA, impulsar y proteger a su cuñado Ricardo Teixeira como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol por 23 años, o estar involucrado en la expansión de la Liga Brasileña de Fútbol de 20 a 24 equipos en 1997. Las malas lenguas cuentan que esta medida fue influenciada por Avalanche para que su club, el Fluminense, no descendiera a segunda división. Avalanche no solo se quedó en corruptelas y cacicadas, sino que también no tenía ningún tipo de ética para hacer estas corruptelas y cacicadas. Pruebas de ello fue el de blanquear regímenes tiránicos con tal de seguir haciendo negocios, como la concesión de las 3 primeras Copas Confederaciones a un país ejemplo de los derechos de las mujeres como es Arabia Saudí, o la tibieza que tuvo Avalanche con el régimen de ese dictador Paco con pinta de Antonio Alcántara llamado Videla, cuando a Argentina le tocaba organizar el Mundial del 78, negándose a Avalanche a trasladar la sede debido a, según él, que si no le tocaba organizarlo otra vez en Europa. Avalanche de hecho financió con fondos FIFA a la Argentina de Videla para que se pudiera organizar el Mundial de Fútbol, siendo el único mundial deficitario durante la etapa de Avalanche. Este viajó 5 meses antes del mundial para negociar con el gobierno argentino a la bajada de aranceles de su empresa Owen Química, además de que negoció con Videla la liberación de un hijo de un diplomático brasileño que era militante del Partido Comunista, Paulo Antonio Paranagua. Poco después, Avalanche designa como vicepresidente de la FIFA a Carlos Lacoste, mano derecha de Videla y uno de los dictadores militares del denominado Proceso de Reorganización Nacional, vicepresidente, y que aumentó su patrimonio por 5 durante su vicepresidencia en la FIFA, según la justicia argentina. Avalanche tuvo que declarar ante la justicia argentina por este caso, alegando que Lacoste aumentó el patrimonio debido a que él le dio un préstamo a Lacoste para que éste pudiera comprar una residencia en el balneario de lujo de Punta del Este en Uruguay. Algo bastante extraño. Después de su retiro, Avalanche fue nombrado vicepresidente de la FIFA. Avalanche fue uno de los máximos artífices de que Río de Janeiro consiguiera los Juegos Olímpicos del 2016, año en el que fallece por neumonía a los 100 años de edad en el Hospital Samaritano de Río de Janeiro. Avalanche, desde luego, ha sido el máximo responsable de que la FIFA se convirtiera en el ente todopoderoso que es hoy, a la vez de que la corrompió, y ha sido el maestro de otros sátrapas como Leoz, Blatter o el que fuera su vicepresidente de la FIFA y luego cacique del fútbol argentino Grondona, personaje de cuidado y uno de los máximos responsables de que se organizara el Mundial en Qatar y que dijo que Avalanche fue su maestro. Si os ha gustado el vídeo, campana, like y suscripción.